Bien, en este video hablaremos de por qué Windows 10 es el peor error que puedes cometer en tu PC viejo. También te daré una opción sencilla con la que puedes saber si tu PC funciona bien y agregaré uno que otro dato que te ayudará a salir de dudas. Bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. Retomando lo que dije en mi video anterior sobre lo que debes saber antes de instalar Windows en tu PC viejo, es que la mayoría de equipos que son más antiguos al año 2009 posiblemente no den los resultados que buscas en cuanto a rendimiento en Windows 10. Resulta que muchos de los PC viejos en los que queremos instalar Windows 10 tienen un gran problema que hace que Windows funcione lento. Para ser más específicos, es la velocidad del bus. No ese bus con el que llegas a la U o al trabajo, sino el FSB. Este es el bus frontal que se encarga de la comunicación directa entre el CPU y la memoria. Más o menos así lo encontramos en las tecnologías Intel, pero en AMD se aplica igual o hay un término parecido. Este es un número que podemos encontrar en las especificaciones del procesador casi siempre. Entonces, entre más grande sea este número, mucho mejor. Entre más reciente sea el CPU, mejor, porque la capacidad de información que pasa por este bus determina qué tantos procesos llegan para ser resueltos por el CPU. Al mismo tiempo, es la manera más sencilla de identificar qué tan eficiente es esta comunicación con la memoria RAM. Entonces, aquí es donde conceptos tan importantes como usar más memoria RAM, una unidad de estado sólido y aprovechar el Dual Channel son importantísimos, ya que así aumentamos los procesos de lectura y escritura de todo nuestro PC, minimizando el tiempo de espera entre procesos, lo cual beneficia mucho a Windows 10. Claro está que la cantidad de núcleos y las frecuencias a las que funcionan los CPU son también importantes, ya que esto también ayuda a resolver lo más rápido posible cualquier actividad que se deba realizar. Bien, como te dije al principio, te ayudaré a salir de dudas y para esto usaré dos PCs viejos que tengo en casa y con los cuales me he basado para hacer este video. El primer PC es del 2007, tiene un procesador AMD y 4 GB de RAM DDR2. El segundo PC es del 2009, tiene un procesador Intel y 8 GB de RAM DDR3. Ambos equipos cuentan con una unidad de almacenamiento mecánica y bien particionada para sacarle un poco más de rendimiento. El PC con un procesador AMD no funciona con Windows 10 en sus últimas versiones, como por ejemplo la 1909. Las primeras versiones como la 1511 funcionaba bien, bueno, era aceptable el rendimiento, pero con las últimas versiones, sin importar qué haga, no funciona. Por el contrario, el PC con Intel funciona bien sin problemas. Mi conclusión aquí es que debido a que uno tiene una velocidad de bus mayor, así sea por poco, y que esto se beneficia según el tipo de memoria RAM, por ello rinde mejor. También debo decir que en el PC AMD, aunque use programas como Driver Pack Solution, Driver Buster, Driver Hood y otros cuantos más, ninguno fue capaz de actualizar un driver tan importante como lo es el del chipset, lo cual sí sucedió en el PC Intel. Si puedes actualizar el chipset, ya tienes ganancia en rendimiento, porque sin importar la velocidad de tu bus de datos, se optimiza la transferencia y comunicación entre las diferentes partes del hardware con el CPU, o sea, la memoria RAM, las unidades de almacenamiento, memorias caché y hasta la conectividad de los diferentes periféricos. Al ser un PC más antiguo, el AMD versus el Intel con una diferencia de 2 años, hay varios componentes que no tienen ningún soporte a nivel de driver, lo que hace que drivers como el de video no funcionen bien, haciendo que los procesos de abrir una ventana o cerrarla sean un problema, ya que la carga gráfica no está bien especificada y por ende el procesador no resuelve de manera eficiente lo que deseas hacer, por ello se demora más. Bueno, entre otras cosas como que las últimas versiones de Windows 10 son más exigentes, debido a que su interfaz es muy distinta a lo que veíamos en una versión 1511 donde predominaba todavía Windows 7 y que este panorama cambia según el fabricante, no tanto a nivel de procesador sino del computador y las partes que lo componen, porque estoy seguro de que muchos de ustedes han podido instalar Windows 10 sin problemas en computadores más viejos, hasta yo mismo lo he hecho. Y como aquí no vengo a mostrarte más problemas, sino a ayudarte a encontrar posibles soluciones, aprovechando que alguien comentó acerca de dos procesadores de los cuales yo leí un foro
debido a que tenía un problema similar con un PC i3 de primera generación, les dejaré el foro en la descripción. Resumiendo, el problema que tenía yo es que al instalar Windows 10 las frecuencias del procesador se disminuían en un 50%, lo que para muchos de ustedes puede ser un problema grave, ya que menos frecuencia es igual a menos rendimiento, menos núcleos igual a más cosas que debe hacer un solo núcleo, transformándose en una carga más pesada y menos eficiente. Por otro lado, si aún no ha instalado Windows 10 en ese PC viejo y quiere saber si el rendimiento estará bueno o por lo menos decente, lo más sencillo es crearse un Windows to Go, algo como lo que encontramos en Linux, donde puedes usar Windows sin instalarlo y desde una USB. Recomiendo que lo hagas con una versión estable, como por ejemplo la 1909 o la más reciente, todo depende de la fecha en la que estás viendo este video. ¿Por qué hacerlo? ¿Cuál es el objetivo? Pues si tu PC se comporta bien con esa instalación de Windows 10, una vez instalado en el PC de manera definitiva, en el momento en el que usted comience a actualizar los drivers, mejorará su rendimiento. Y si por alguna razón no tiene drivers disponibles o compatibles, pues ya funcionará lo suficientemente bien como para no estresarse con el funcionamiento. Aparte, recomiendo que sea una versión de 32 bits si tu PC cuenta con pocos núcleos o núcleos muy lentos. Si no tiene como mínimo 2 GB de RAM, ni lo intente, no funcionará. También recomiendo que sea una versión Home, ya que las versiones profesionales tienen muchos más servicios que se ejecutan en segundo plano, y en un PC que solo lo usaremos en un entorno no empresarial, no tiene sentido ponerle más carga al procesador. Si tiene dudas sobre el rendimiento de su procesador, simplemente coloque su modelo exacto en Google versus los dos procesadores mostrados en este video. Si rinden igual o es superior, seguro que funcionarán bien en Windows 10. Y si su procesador es más reciente, la posibilidad de que funcione con Windows 10 aumenta más. Por otro lado, también quiero que sepa que todos los procesadores Atom, Celeron o las versiones más antiguas de los Pentium son procesadores de Intel diseñados para bajo consumo, por lo cual rendirán muy poco. Así que entre más reciente, mucho mejor. O si son de la serie i, mejor. En AMD encontrarás más de lo mismo: Phenom, Sempron, Athlon. Es decir, si no son Ryzen, todo procesador de gama baja de AMD dará un rendimiento muy básico, así que no esperes mucho. Obvio que hay procesadores más potentes como los FX y algunos Phenom, y otros procesadores como los A12 que son los tradicionales APU de AMD, que funcionan bien con Windows 10. Pero si tu PC es muy antigua y como la mía, que es de un fabricante X, no esperes milagros. Bien, esto ha sido todo por este video, espero haberte ayudado. Cualquier duda déjala en la caja de comentarios para que la comunidad o yo te demos una posible respuesta. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte si no lo has hecho. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.